Soy Ismael Pina y soy piloto de rallies. Hola, soy Carlos Serrano y soy copiloto de rallies. Hoy conoceremos un poco de la vida en nuestro deporte de Ismael Pina y Carlos Serrano, que junto a su manta GTE forman un equipo de Cruz Zaragoza y nos van a enseñar lo que son los rallies de verdad. Ismael Pina, piloto zaragozano. Según las webs especializadas, empiezas en esto de las carreras en slaloms en el año 2010. Sí, empecé en el año 2010 con la selección de pilotos de la Federación Aragonesa de Automovilismo, patrocinada también por BMW, y salí seleccionado y ese año corrí con todos los gastos pagados y a partir de ahí pues empezó mi carrera. ¿No habías hecho nada antes de ese 2010? No, no había hecho nada. Y los slalom hiciste porque era una beca, ¿no? Sí, ahora empecé porque era una beca que bueno, pues me permitió empezar a correr contra el crono, aunque yo sabía que realmente lo que me gustaban eran los rallies. Carlos, piloto navarro, aunque de alma aragonesa. Tú empezaste en 2011, un año después que Ismael, y en slaloms también. Realmente, sí, a correr slalom empecé un año después. La selección la hice con Ismael y con otros compañeros y no salí seleccionado, pero ya al año siguiente ya me decidí a correr slalom. Isma, ¿entras en esto de las carreras de la mano de alguien? ¿Alguien te indujo? ¿Tu familia? ¿Algún amigo que dijo ven aquí que esto es un gusano? ¿O qué? ¿Cómo fue? Pues realmente en mi familia las carreras no han sido nunca tradición. Sí que, bueno, mi padre que ha sido mecánico, que es el fundador del taller de la familia en el que trabajo, nunca le han gustado las carreras, al revés, las odia un poquito. Y a mi hermano sí que le gustaban, pero bueno, realmente me metí en esto de los rallies por vocación propia porque siempre me ha gustado mucho el sonido de los coches de carreras, el verlos pasar, todo lo que los rodea. Carlos, no me digas que a ti te metió en esto de los rallies Ismael. Bueno, el impulsor principal de que correr rallies, sí. Los coches siempre me habían gustado y los rallies he tenido bastante afición, pero nos conocimos en la universidad, hicimos la misma carrera y vamos a ver rallies juntos y demás y él fue el que me propuso con el paso de los años correr juntos en rallies. Así que sí, el impulsor ese. Ismael, ahora estás en tu primer slalom, 2010. Llevas el casco puesto, atado. Estás tú solo, un slalom. Y fuera del coche, junto a cristal, tienes un señor que no conoces o conoces poco y que te señala con los dedos 3, 2, 1. ¿Qué se siente en esos segundos que te van a dar tu primera salida? Bueno, pues en primer lugar, claro, muchos nervios, sí. Pues nervios pues, que te hacen, pues, que te flotan un poquito las manos, ¿verdad? Eso poco a poco con los años se va pasando, claro. Pero en esos primeros slalom pues sientes eso, muchos nervios, muchas cosas que tienes que hacer rápidamente y muy precisamente. Y bueno, pues... Y a la vez intentas estar concentrado, claro, para hacer todo bien. Isma, 2 años después, 2012, estamos ya, entras en el mundo de los rallies con Carlos, que lo tienes a tu lado, y con este Manta GTE. ¿Por qué eliges el Manta y no otro vehículo? Bueno, realmente elegí este porque este era el que tenía. Yo ya tenía un Opel Manta de calle desde hace unos años y este realmente lo compré que estaba destrozado y lo compré para piezas de repuesto para el otro. Pero al final se convirtió en que como tenía este en casa y al final llevaba muchos años conduciendo el otro, pues me animé a prepararlo. ¿Por eso elegiste rallies y no te fuiste a correr velocidad, autocross o algo? No, yo sabía que quería correr rallies y de asfalto. Eso es lo que más me ha llamado siempre. Carlos, ese año 2011 que Isma empieza, perdón, el año 2012 que Isma empieza en rallies, tú sigues haciendo slaloms en el 2011, 2012 y 2014. Y lo compaginas con el copilotaje. Es decir, haces
tus carreras de slalom y de copiloto con Ismael. Definitivamente en el 14 dices, mira, yo de slalom paso y me voy a copilotar, que es lo que me llena. ¿Es así o por qué dejaste slalom y te pasaste a solo copilotar? Tampoco tiene un motivo así en especial, simplemente por tiempo y por... Me centré en los rallies porque realmente me gusta más, pero bueno, también me planteo alguna vez hacer algún slalom en algún futuro. No tiene un motivo así especial, simplemente no continué y ya está. Ya nos ha dicho Ismael lo que sintió con el casco puesto en un slalom. La primera vez aquello de que te cantan y tú dices, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Tú recuerdas tu primer rally yendo de copy? Sí, perfectamente. Vale. Pues recuérdalo, tienes a Ismael a tu lado, tú tienes el casco, estás con las notas en la mano, te tiemblan las manos o no, no lo sé. ¿Qué se siente cuando le están cantando a él 3-2-1 y sabes que tienes una carretera por delante? Pues la verdad que en la primera carrera muchos nervios por la novedad, porque era la primera vez que copilotaba, no sabía muy bien cómo hacerlo, era todo nuevo y sí que recuerdo que pasé bastantes nervios. Pero bueno, lo que hablábamos al final es hablar las cosas y nos tranquilizamos el uno al otro, pero bueno, con mucho cariño la recuerdo, pero sí nervios. ¿Qué prefieres, pilotar slaloms o copilotar rallies? Copilotar rallies. ¿Y llevas copilotando a Ismael 11 años? Bueno, yo hice un parón 3 años Sí, o así, creo, sí. Pero en total llevas 11. ¿De felicidad o cómo es eso? Sí, a ver, los rallies tienen muchos momentos buenos y alegres, pero también tienen momentos pues duros. Pero sí, el resumen es felicidad. Al año siguiente, 2016, llega tu primer campeonato de Aragón de rallies. Te proclamas por primera vez campeón de Aragón de rallies. Hiciste 3 victorias en clase 2 para conseguirlo. En la Gala de la Fada subiste a recoger el trofeo. ¿Qué corría por tu cuerpo? Bueno, pues mucha satisfacción, mucha recompensa de todo el trabajo que llevas tú detrás. Un sueño cumplido, porque al final, pues bueno, el automovilismo y los rallies en particular están muy supeditados a la capacidad económica que cada uno tiene. Entonces, pues bueno, poder conseguir un campeonato de Aragón, pues me hizo muy feliz y bueno, estaba pues ultra contento, de los mejores momentos de mi vida. Carlos, todos sabemos que un piloto en un rally lo que tiene que hacer, sabemos lo que tienes que hacer tú, pero ¿qué es lo más difícil de cantar notas? Me refiero a cantar notas a Ismael, obviamente. ¿Qué es lo más difícil que hay? ¿Qué sientes? A ver, difícil a él en concreto no, pero sí que tienes que estar muy centrado de cantarlas a tiempo, de no retrasarte, porque si te retrasas puedes tener un accidente. Pero vamos, Ismael la verdad que lo pone bastante fácil y te ayuda y no es nada difícil. ¿Eres de los que se conforman, Carlos, se conforman con las pasadas de notas que decide Ismael? ¿Os ponéis de acuerdo en cuántas pasadas tenéis que dar o cómo? De entrenamiento, quiero decir. Bueno, al final, con los años, va reduciendo el número de pasadas. Al principio, cuando comenzamos, sí que hacíamos alguna pasada más, pero ahora la verdad que lo hacemos bastante rápido y no es ponerte de acuerdo. Hay tramos que ves que necesitas más pasadas y otras menos, pero en general lo tenemos bastante claro. Ismael, has copilotado en tierra. ¿Qué prefieres, un rally de tierra o un rally de asfalto? Copiloto, los dos realmente. Uno de tierra, sobre todo porque en tierra solo se puede dar una pasada de entrenamientos, entonces el copiloto tiene bastante más complicado. En asfalto al final pues das un par de pasadas o 3 y luego además, como no es el mismo día, te puedes preparar las notas en casa, con vídeos y demás. Por cierto, en el año 21 copilotaste en un Can-Am Maverick. ¿Es muy diferente la sensación de copilotar en un turismo clásico, como puede ser este Manta, aunque de clásico tiene poco, y un Maverick? Sí, es bastante diferente. Al final un buggy tiene
tiene 4 ruedas, pero tiene muchas cosas muy diferentes, tema suspensiones, tema ruedas, tema caja de cambios, es muy diferente. Está muy chulo, ir dentro está muy chulo, aunque desde fuera no es tan atractivo, pero ir dentro está muy chulo y es una gozada. Tú también, igual que Ismael, te has programado campeón de Aragón de copilotos o de segundo piloto, que ese es el nombre que tiene, en el 2016 y 2021. Es decir, que también has subido en una gala de la FADA arriba. Vuelvo a preguntarte, ¿qué te corre por el cuerpo cuando te nombran y subes al escenario delante de toda la peña? Pues la verdad es que mucha alegría, porque como decía Ismael, al final es una recompensa a todo el trabajo que llevas haciendo durante todo el año o durante mucho tiempo. Y es un sueño conseguido, ¿no? Proclamarte campeón de la comunidad, de lo que es tu deporte, tu afición, tu pasión. Es un orgullo. Isma, en rallies, este manta que tenemos delante, el espectacular manta que vimos en los rallies, ¿con qué coche corrías en slalom? Bueno, en el slalom he corrido con diferentes coches. He corrido con un BMW cuando nos premiaron en la selección de pilotos de la FADA. Luego corrí un slalom, aunque duró poco el coche, con el coche de Carlos. Y se rompió la caja de cambios muy rápido. He corrido con un Peugeot 206 GTI que tuve y también he corrido con un Renault Clio Sport que tengo ahora y creo que ya está. Ismael, este año 2023 estás a 8 puntos de Lecha, Adrián, y vas primero en la clase 2, con una cómoda ventaja de 68 puntos sobre Andrés Domens. ¿Sigue siendo tu aspiración el ser campeón o como ya eres tricampeón de Aragón, te apasiona más cada victoria que un campeonato? No, un campeonato pues siempre da más recompensa que una victoria en un rally individual. Pero bueno, claro, la aspiración está ahí. Mientras haya posibilidades, hay aspiración. Carlos, y tú vas segundo del campeonato, empatado a puntos con Belén Maniaga, que mira que es difícil empatar a puntos, pues tú vas empatado. Y vas primero en la clase 2, con 92 puntos de ventaja sobre tu perseguidor. ¿Cómo lo ves? Lo de Belén y tú. ¿Cómo está la cosa? Bueno, al final en las carreras nunca se puede decir, ¿no? Hasta que no cruzas la meta no se sabe. Pero bueno, hay que luchar y Ismael, rally Bajo Aragón, coeficiente 4, es decir, de los rallies que te pueden ayudar a dar un salto para adelante o quedarte igual. ¿Cómo lo ves el rally Bajo Aragón? Los tramos, ¿cómo lo ves en cuanto a longitud, dificultad, etcétera? Bueno, pues realmente creo que a día de hoy todavía no están publicados los tramos, pero bueno, sí que parece ser que van a ser 4 tramos. Son tramos yo creo un poco desconocidos, por lo menos para nosotros totalmente, nunca hemos corrido por allí más que nuestro primer rally en el año 2012, que fue el tramo de Belmonte, si no me equivoco se va a hacer. Entonces, pues bueno, durante tantos años un rally desconocido, sí que tiene pinta de que va a ser un rally duro, porque va a ser a principios de septiembre, ahora muy claro probablemente. Y bueno, pues es un rally que hay que acabar como sea, claro. Carlos, en cuanto a ese rally, ¿te has ido informando de los tramos de otros años? ¿Cómo lo ves? ese rally hace muchos años que no se ha hecho, sí que como dice Ismael, hemos hecho un tramo, pero todavía no ha salido toda la información para poder... Gracias a Ismael Pina y Carlos Serrano hemos aprendido un poco más de lo que es un coche de carreras y de lo que hace un segundo piloto, Carlos Serrano, y un piloto, Ismael Pina. gracias a ellos sabemos algo más y también gracias a ellos los hemos podido conocer más. Muchas gracias a ambos.